¿Ah? Bueno, yo voy a una consulta y después regreso a verte, Topacio. Pero doctor, cuando salga de la consulta va a estar cansado. No, para ti no hay cansancio. Yo regreso, ¿ah? Gracias. Y te dejo en buenas manos. Cuídela. No se preocupe, doctor, vaya con Dios. Gracias. Ay, mi amor, y Florito. ¿Y quién tuvo la fineza? Qué bellas, ¿verdad? ¿Sabe quién se las regaló? ¿Quién? El doctor Andrade. El doctor. Ay, mijita, pero usted sí que tiene suerte, Florito, no se puede quejar. Y mírala pues, purita, cómo está. ¿Ah? Con ese vestido tan bonito. Si yo se lo había dicho, que ella iba a parecer una princesa. No, una princesa no, mi amor. Una reina. Martina. ¿Y el nené cómo está? Ay, no me hable de ese nené, ese carricito te echó un sinvergüenza, mi amor. ¿Usted quiere saber lo que me hizo ayer? Ay, ya se lo voy a contar y prepárese, pues. Mire, agarré yo un pañal y segurito. No, se portó como todo. Hablar contigo a solas, si se puede, ¿no? ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Purita, ve tú adelante que yo voy más atrás y ten cuidado con lo que te dije. Sí, no te preocupes, Evelio. Bueno, usted dirá, doctor. Bueno, yo quería hablar de Yolanda. La verdad, Evelio, yo me enteré muy tarde de lo que hubo entre ustedes y... me gustaría- Mire, doctor, ya eso pasó. Bueno, pero ella te sigue queriendo. Iba a casarse con usted y... Sí, sí, pero... Y está comiendo bien, Purita. ¿No llora? Bueno, lo de llorar como siempre. Cuando se moja y cuando tiene hambre. Y mira, cuando va a dormir, no me extraña. Por favor. Pero todavía es muy chiquitico. Ay, es verdad, es tan pequeñito que me va a estar extrañando. Ay, pero no creas. A lo mejor sí es verdad que te extraña. Porque cuesta un trabajo dormirlo. De verdad. Mira, hay que estar mece que te mece, canta que te canta. Y ese muchachito Topacio, con esos ojitos pelados como si nada. Qué vergüenza. Sí, Cará. Ay. Mírenla, pues, ya está sentadita. Sí, hasta caminé un poco y todo, Beli. Y lo raro son ese par de parches que te pusieron en los ojos. ¿Qué pasa? Si pareces un mapache. Ay. Un caballo con gringola. No te metas conmigo, Dios. Buenas. Bueno. Doctor, ¿cómo están? Bien, ¿y cómo fue eso? ¿Pudo caminar? Sí, doctor. Aunque me mareé un poco. Bueno, eso es muy natural, Topacio. Imagínate, lleva 2 días en la cama. Es muy lógico, ¿ah? Mire, ¿y has sentido algún dolor? No, doctor. Bueno, mañana vamos a descubrir esos hermosos ojos ¿Y a qué hora? por la tarde. ¿Te parece bien? Sí. Y podré ver bien. Todo con claridad. Bueno, Topacio, no te hagas muchas ilusiones. Los primeros días va a haber algo borroso. Y así poco a poco va a ir mejorando la visión. Será increíble, doctor. Será maravilloso. Doctor, y tendrá que usar esos lentes de aumento. Bueno, si el lente intraocular ha funcionado muy bien, se ha adaptado, no es necesario que use lente, aunque eso es el 100%, ¿no? Bueno, ¿y qué importa que me tenga que poner lentes? Lo importante es ver. Bueno, claro, y eso no tiene ninguna importancia. El 60% de las personas que nacen con la visión perfecta terminan utilizando lentes. Ahora, si Topacio necesita unos lentes, le impondremos los lentes de contacto. Ah, ¿y eso se meten por aquí dentro del ojo? Sí, sí, no te toques, Topacio, no te toques. Ahora, claro, yo no voy a poder permitir jamás que se oculten esos hermosos ojos que tú tienes. Ah, ya están aquí. Bueno, cuente, pues, cuente, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a Topacio? Está bien, mamatila. Mañana le quitan los parches y seguramente mañana mismo la sacan del hospital. Ay, alabado sea Dios, Virgen Santa, qué bueno, se lo voy a contar a Cheito. Ay, pero Domitila, todavía está muy chiquitico, no la va a entender. Chacha, usted no sabe esa cosa, usted es muy jovencita, mi hija. Cuando uno va y le cuenta a un recién nacido cosas de la madre,
Segurito que le entiende, mija. Ay, usted tiene que aprender, muchacha. Cuando tenga su hijo vas a ver. Ay, esa Domitila es un cacho. Mamacita es tremenda. Ay. Purita, menos mal que tú no le comentaste nada a Topacio. Se hubiera puesto muy nerviosa si se entera que me conseguí con el doctor allá en el mismo hospital. ¿Y qué haría el doctor allí, Evelio? Pues ¿acaso no es natural que los médicos visiten los hospitales, pues? ¿Y qué quería hablar contigo? Te preguntó por Topacio. No, no me habló de Topacio. Entonces, pues. Me habló de Yolanda. Me dijo que había sido ella la que rompió su compromiso con él. Que le había confesado que era mía quien quería. Que a pesar de tener otro novio, era mía quien ella seguía queriendo. Me dijo que sufría, que era una mujer infeliz. Hasta me aconsejó que luchara, que no me la dejara quitar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer, Evelio? Nada. Ya eso se terminó. Le dije que ya ella no me importaba, que se lo dijera así, y que se podía casar con quien ella quisiera. ¿Y si el doctor se lo dice a ella? Mejor. Y para que se convenciera, le dije que tú eras mi novia. Espero que eso no te moleste. No, no, Evelio. Ojalá. Así que te dijo eso. ¿Y tú vas a estar allí? Ay, Blanca, yo quiero ir con... ¿Para qué, Purita? Si de todas maneras no nos van a dejar estar presentes. Bueno, aunque a mí me da igual. Si quieres nos vamos ya. Bueno, cuando tú digas. No. Dilo tú. Si quieres nos vamos, pues. No, mejor esperamos porque a lo mejor es verdad. Vamos a estar ahí esperando y esperando. Bueno, igualito estamos aquí esperando, ¿no? Ay. Mejor nos quedamos. Porque así aprovechamos, Purita, y hablamos de algo que tenemos que hablar, pues. ¿De Topacio? No. De ti y de mí. Mira, Purita. Yo soy un hombre en quien ninguna mujer debiera poner sus ojos. Mira, la muchacha que se enamore de mí va a sufrir mucho, ¿eh? Porque yo estoy amargado, y eso es algo que yo no sé. No sería bueno que una muchacha se fijara, porque entonces la voy a poner a sufrir a ella también, ¿eh? Y yo no creo que eso se me pase todavía. ¿Y a qué viene todo eso, pues? Bueno, por lo que tú me dijiste cuando te conté que le había dicho al doctor Sandoval que tú eras mi novia. Por aquel... Ojalá. Evelio, ¿por qué me haces caso? Todo era un juego, nada más. Caray. ¿Y qué fue? ¿Dónde está Topacio? ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no vino con ustedes? Pero pasó algo, habla, muchachos, calma, que todo salió bien. ¿Pero dónde está? Fue a dar un paseo por Caracas con el doctor Andrade. Ay, Dios mío. ¿Y cuál fue el ¿Cuál fue el resultado? resultado? Sí, eso es el resultado. Que ella puede ver.
Sí, Mamatila. Ya puede ver. Ya puede ver. Gracias, Dios mío, gracias. Yo la verdad es que no me... Pero no puedo hacer nada de lo que quiero hasta que no esté completamente curada. Claro. ¿Y cómo ves tú, Topacio? ¿Distingues bien las cosas o ves borroso? Bueno, yo no sé lo que es ver bien o ver mal. Yo lo que sé es que veo. ¿Tu vasito de leche, mija? Ay, leche. Todita. Ay, como los pañales del nené. Blanca. Ah, bueno, Blanca. Chico, no te estés burlando de Topacio, mi. Ella todavía no sabe los colores. Pero no es que me burle, Domitila, sino que me causa gracia. Ah, bueno. Que lo que pasa es que ella tiene que ir aprendiendo las cosas, tú ves, poquito a poquito. Y es como una muchachita chiquitica, pues. Pero es tan maravilloso, mamatila. Por poquita cosa que sea. Hasta esto. Mira, un tomate. Ah, es como rojo. Ah, bueno, el tomate es rojo. Pero hay algo más. Es tan Brillante. Ay, sí, debe ser eso. Es rojo y brillante. Brillante como la luz del sol. La luz del día. Es que es tan increíble, por poquita cosa que sea. Las matas, esa silla que está allí. Hace esa tela, la tela del vestido. Sí, debe ser como si te llevaran a otro planeta y comenzaras a conocer seres y cosas extraterrestres, ¿verdad? Sí, algo así es. ¿Saben una cosa? Cuando esté totalmente recuperada voy a trabajar. Mira, mi amor, una cosa. Y esos lentes, tú los tienes que llevar para toda la vida. No, mamatila. Me pusieron unos lentes dentro del ojo. Sí, después me van a poner otros bonitos por fuera, así. Pero más bonito que esto. Lente dentro del ojo, y eso es lo que tú tienes, mi amor. Y eso no te duele. Ay, claro que no, mamatila. Ah. Eso es moderno, eso es lo que se usa ahora. Ay, mijita, cada vez me doy cuenta. Estoy muy atrasada en medicina, mija. Lo importante es que estoy casi curada. Que quiero curarme pronto. Porque quiero ser otra. Soy otra mujer, mamatila. Ajá, y el